Tenemos en línea a Fabián Harari, doctor en Historia, miembro de Razón y Revolución y de Vía Socialista, y queríamos charlar con él sobre este tema, a ver cuál es su mirada. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Lo primero que te quería preguntar, ¿es importante para la Argentina que haya ganado Trump, como dice, Milei, que ya está festejando porque parecería que tendríamos préstamos a rolete? ¿No tiene ninguna importancia porque realmente Argentina en el mundo, que yo creo que Trump debe tener otros, no sé cómo llamar, otros lamebotas más importantes que Milei, o hay una posición entre las dos? ¿Cómo lo ves vos, Fabián? Mira, es lo último que dijiste, es decir, no se puede decir que gane Kamala o que gane Trump es completamente indiferente, pero tampoco se puede decir que es muy relevante. La razón, digamos, por la cual no se puede decir que es completamente indiferente es que, digamos, en términos políticos, Trump va a apoyar regímenes como la Argentina o regímenes, digamos, afines a él en Sudamérica. Lo que pasa es que Latinoamérica y sobre todo Sudamérica no representan para la agenda norteamericana, no representan realmente importancia. Por ejemplo, la evaluación sobre si le van a... Milei necesita dólares. La evaluación sobre prestarle o no a la Argentina tiene que ver con una cuestión extremadamente económica. De hecho, donde primó algún elemento político, que fue el préstamo que Trump favoreció a Macri, eso resultó mal. Entonces ya es un mal antecedente. Si Trump dice, hay que prestarle a este porque es mi amigo, y el fondo le va a decir, mirá, ya hicimos algo así y salió mal. Que es tu amigo, pero no pagó todavía. Exactamente, pero además... Claro, hay cosas que son más importantes que todo eso, que, como digo, primero que Argentina ocupa en la agenda norteamericana un lugar, pero sumamente ínfimo. Pero además las cuestiones sobre la presión a la moneda y el dólar vienen por otro lado, porque, por ejemplo, Trump va a ser partidario de una apreciación del dólar, con lo cual eso va a ser muy perjudicial para los planes de Milei y mantener el dólar planchado. De hecho, ya empezaron a subir las tasas de interés en Estados Unidos y se vino una devaluación importante en Brasil, con lo cual, digamos, las presiones, este tipo de presiones económicas pesan mucho más que, digamos, las fotos que pueda sacarse Milei, ¿no? Claro. Lo que ahí vos decís es un tema importantísimo, ¿no? Porque esto lo que sí hace en el mundo es fortalecer al dólar, ¿no? El dólar, recordemos que, que siempre que ganan esta gente con estos discursos que tienen, que en realidad son discursos de más proteccionismo, ¿no? Son discursos... Trump, creo yo, que a diferencia de Milei, tiene un discurso de más de intervención del Estado, etcétera. Pero Brasil ya tomó nota y subió el dólar. Eso a nosotros nos perjudica totalmente, más ahora, ¿no? Tiene que ver con un proceso muy, digamos, en este punto, no quiero decir que sea todo igual, pero hay un punto en el cual hace acordar a lo que en su momento fue la crisis de Brasil, en el 98, que aceleró la crisis de la convertibilidad. Lo que pasa es que mientras la crisis de Brasil era a 6 años de la convertibilidad, aquí esa devaluación se está dando a comienzos de este plan económico. Sí, me parece interesante lo que vos dijiste al principio, que todas las encuestas fracasaron. Todas las encuestas. Todas las proyecciones fracasaron, porque no es que Trump ganó la elección, Trump arrasó. Se hablaba de los estados
digamos, los estados clave, los swing states, para ganar las elecciones, y los ganó todos Trump. Uh-huh. Realmente fue una elección, además se esperaba que la elección que tardara en realizarse el conteo, y realmente el conteo no tardó porque la elección fue un paseo. Uh-huh. Y me parece a mí importante esto, que en general los medios de comunicación, muy ligados al progresismo, uh-huh, no pudieron ver que efectivamente, no pudieron ver varias cosas, ¿no? uh-huh. La primera cuestión que no pudieron ver es el fracaso económico de Biden, Uh-huh. el fracaso político del Partido Demócrata, que tuvo que cambiar de candidato en medio de la elección. Claro. Bueno, en ese momento ya ahí se decía que arrasaba Trump, ¿no? Y en el momento que tuvieron que cambiar de candidato, ¿no? Claro, y la idea de que Kamala Harris, por una cuestión mágica, iba a torcer la elección, era realmente un delirio. Uh-huh. Pero queda claro que hay un descontento muy grande, y a mi juicio esto va a generar una reformulación, una autocrítica, una crisis dentro del Partido Demócrata, que va a tener que redefinir un montón de cosas. Uh-huh. Lo interesante que yo quería remarcar, hay cosas que ya se vienen diciendo, es decir, bueno, ¿quién es el votante de Trump? Esta idea de las costas contra el centro, las grandes ciudades contra los suburbios y las áreas rurales, ¿no? Es decir, esto aparece en la grieta uh-huh. de los Estados Unidos, ¿no? Sí. De hecho, es interesante porque incluso en los estados que Trump ganó, por ejemplo, uno piensa en Atlanta o en Georgia, si uno piensa en Georgia, que lo ganó Trump, en Atlanta perdió. Uh-huh. No, es decir, incluso dentro de los estados que uno supone que son republicanos, las grandes ciudades las gana los demócratas, y lo mismo al revés, es decir, allí en donde los estados que parecen ser demócratas, los suburbios los gana Trump. Pero lo interesante para pensar la política norteamericana es que estamos ante una redefinición del contenido de los partidos políticos, uh-huh. Del bipartidismo, digamos. Uh-huh. Porque efectivamente a lo largo de la historia el Partido Demócrata y el Partido Republicano han representado cosas diferentes. Uh-huh. Lo que pasa es que la política norteamericana tiene un corset en torno al bipartidismo, y al no poder surgir partidos nuevos, todo se reformula al interior de los partidos o entre esos dos partidos. Uh-huh. Voy a dar un ejemplo. Sí. El Partido Progresista, hasta el New Deal, era el Partido Republicano, que era el que había impulsado la abolición de la esclavitud. Claro. A partir del New Deal, el partido que se hace más con los sindicatos y traza esa alianza con los sindicatos es el Partido Demócrata. Uh-huh. Pero en realidad no había, hasta la década del 60, no había en torno a republicanos y demócratas una línea clara. Es decir, había partidos nacionales, pero no una línea nacional. Uh-huh. Un demócrata del sur era mucho más reaccionario que un republicano del norte. Uh-huh. En la década del 60 es cuando los partidos encuentran una especie de identidad, sobre todo a partir de las leyes de reforma electoral, reforma social, por el cual todo el mundo puede votar, en particular la población negra. Uh-huh. Y entonces empiezan a formarse, digamos, las identidades. Los republicanos, como ya conocemos, Nixon, Reagan, Bush, ¿no? Y los demócratas, Kennedy, Johnson, Carter, Clinton, ¿no? Claro. Después Clinton, con, obviamente, esto es importante, también coincidencias. ¿No? Si uno mira Bush padre, Clinton y Bush hijo, y hay algunas coincidencias importantes, sobre todo en política exterior. Uh-huh. Yo creo que lo que empezó a pasar, sobre todo a partir de la crisis del 2008, es una reformulación
del contenido de los partidos, particularmente el Partido Republicano. Uno puede decir que Trump es un outsider, lo que lo es, y que tiene esa forma de tipo bonapartista de los outsiders. Pero lo que es cierto es que ya a 10 años Trump viene modificando el Partido Republicano. Recordemos que el corazón del Partido Republicano nunca lo quiso a Trump, y que un hombre emblema del Partido Republicano y de los neoconservadores como Dick Cheney apoyó a Hillary Clinton primero y ahora a Kamala Harris. Claro. ¿No? Todo el grupo de los neocons, los llamados neocons, los neoconservadores, apoyaron en su momento a Ted Cruz, y después incluso algunos apoyaron a los demócratas. Es decir, lo que estamos encontrando ahí en la política norteamericana es que se está reformulando el lugar de los partidos políticos. Y un eje fundamental es un poco lo que decías, es decir, Trump tiene una mirada muy proteccionista, muy nacionalista en el sentido de mirar para adentro. No le importa demasiado los conflictos políticos y militares del exterior. De hecho, cuando Trump fue gobierno... No hubo guerras, ¿no? No, por lo menos de eso, que digamos, propuestas por ellos, digamos, ¿no? No, sí, no, hay cosas que efectivamente él fue quien enfatizó la retirada de Afganistán, terminó con la retirada de Irak. De hecho, él pactó con los talibanes, claro, para que ellos se fueron y vinieran los talibanes, hecho que fue, digamos, festejado por toda la izquierda, ¿no? Es decir, la idea de que los talibanes echaban a los norteamericanos cuando fue un acuerdo. Claro. Pero, sobre todo, digamos, retiró a Estados Unidos de las grandes discusiones de la ONU, le dijo a la OTAN que Estados Unidos, digamos, no iba a poner más plata, que pongan ellos, y si no, Estados Unidos no iba a colaborar. Todos los tratados... el NAFTA o el Tratado Transpacífico, Trump o los desechó o los reformuló. Es decir, tiene una idea de esto de America First, es decir, bueno, que el mundo se arregle, ¿no? Muy contrario a la tradición, tanto republicana como demócrata, de Estados Unidos como un país potencia que interviene, claro. Claro, el sheriff del mundo. El sheriff. Y obviamente la cuestión de acuerdos bilaterales y el excesivo proteccionismo. Lo que sí hay acuerdo es en la política con China. Sí. No en la política con Rusia, con Corea del Sur. De hecho, Trump dijo que él es amigo del presidente de Corea del Sur, que él es amigo de Putin. De hecho, Trump quiere poner fin a la guerra con Ucrania, o dejar de financiar a Ucrania. Pero... digamos, sí en China. Con respecto a China, sí hay un acuerdo en general entre demócratas y republicanos de la guerra comercial con China. Tal vez Trump es un poco más ofensivo en términos comerciales y más diplomático, pero ahí me parece que hay una coincidencia. Pero como digo, el mapa político de Estados Unidos se está reconfigurando, y esta gran derrota va a obligar a los demócratas a repensar qué partido quieren, ¿no? Ahora, muy interesante. Bueno, hay una cosa que no sé cuál será tu opinión. El tema Israel, ¿cómo lo ves ahí a Trump? Mira, yo creo que en este punto también hay coincidencias, salvo por la cual Trump hizo un gesto que no habían hecho los demócratas, que es llevar la embajada a Jerusalén. Claro. ¿No? Es decir, probablemente Trump en ese punto tenga posiciones, por lo menos discursivamente, más belicistas, ¿no? Más de apoyo, más incondicional a Netanyahu. Recordemos que Estados Unidos, y sobre la base de las negociaciones en la ONU, tenía una posición que al menos discursivamente aparecía no tan alineada incondicionalmente, ¿no? Yo creo que Trump va, por lo menos en su discurso. Después, ¿qué es lo que Trump va a hacer en concreto con respecto a la posición histórica de los Estados Unidos? Yo no creo que se modifique. No creo que se modifique demasiado en ese punto, ¿no? O sea, la política norteamericana tiene ciertos registros, la guerra con China,
el apoyo a Israel, donde hay más consenso que disenso. Claro, es una política de Estado, ¿no? Claro, hay otros disensos que tienen que ver con lo que yo relaté recién, ¿no? Que no son disensos menos importantes. Y esos disensos que no son menos importantes, la política proteccionista, la política internacional general, hablan de esta polarización política, que no solamente responde a una polarización social, es decir, un país cuya desigualdad ha aumentado exponencialmente, ¿no? Y cuya clase obrera ha sido también extremadamente fragmentada. Más allá de eso, hay en el campo político una polarización, ¿no? Con estos programas diferentes en torno a qué hacer con el capitalismo norteamericano y cómo sacarlo de la crisis, sobre todo en un periodo que también es importante, porque hay que tener en cuenta no solo la crisis del 2008, sino la decadencia de Estados Unidos como primera potencia mundial, que lo sigue siendo, pero ya no en soledad, como lo era entre el año 90 y el año 2005, ¿no? Que era una potencia en completa soledad. Ahora no solamente hay una crisis económica, sino que hay una crisis de liderazgo político. Está muy claro. Quería consultarte un poco sobre el progresismo, ¿no? ¿Pensás que en el mundo está en crisis la agenda más conocida como agenda woke? La agenda que tiene que ver con los feminismos, con el aborto, bueno, también con el maltrato animal, esa agenda que se apropió la izquierda en los últimos años y el progresismo, y estamos viendo que esa agenda es la que utilizan los que están ganando, como Milei acá, Trump en Estados Unidos, atacan esa agenda, ¿no? Es donde más atacan, es ahí. ¿Vos la ves en crisis? Yo haría una separación. Me parece que el aborto sí es un problema serio, sí, y es una lucha que vale la pena, ¿no? Sí. Obviamente, no, eso solo no te hace ganar una elección ni te puede resolver el problema general, ¿no? Es decir, Kamala Harris tenía una posición más progresista sobre el aborto que Trump, pero la gente no come, la gente tiene inflación. Ahí lo que primero es básicamente la inflación. Claro. Y el desempleo, la cuestión económica, primó sobre todo el resto de las cosas, ¿no? Pero fuera de eso, de esa cuestión, ¿no? Es decir, yo no compararía la lucha por el aborto con el lenguaje inclusivo, que realmente el lenguaje inclusivo es una payasada. Claro, sí, yo mezclé, el aborto es más, yo dije en este micrófono en el año 2018 que era revolucionario, porque realmente venía para grandes cambios. Sí, por ahí me equivoqué la forma en que formulé la pregunta, es verdad. No, pero está bien, igual la pregunta está bien pensado. Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que una cosa es la crisis real y otra cosa es, cómo esta gente, los woke o los progresistas, se ven a sí mismos. Yo creo que en los hechos la crisis es real. Más que la crisis es el fracaso. Yo no hablaría de crisis, hablaría de fracaso. ¿No? Es decir, son barridos todo el tiempo. No, es decir, esta agenda progre es barrida todo el tiempo, no la quiere nadie. Son una minoría y para colmo son una minoría de gente bien. No, es decir, porque en la Villa 31 la gente no está pensando en esas pavadas, ¿no? Claro. Sí, no hablan de inclusivo en la Villa 31. No, claro, por supuesto. Entonces, es una payasada propia de ambientes académicos, que además surge en los ambientes académicos norteamericanos, ¿no? Y es un elemento propio de la reproducción de los ambientes académicos. Es decir, vos estás en la academia norteamericana y querés tener un cargo, tenés que hablar en inclusivo y bueno, y entrar en toda esa dinámica. Te sirve para ese pequeño mundo. No te sirve si vos querés liderar a las grandes masas, si vos querés dar una solución a las grandes masas. Te sirve para una solución para tu vida, porque a vos te permite acceder a un cargo universitario, a un cargo y a un sueldo y a todo lo que viene con eso. Ahora bien,
yo digo, es un fracaso como política general, pero esa gente no se hace cargo de ese fracaso. Y no se hace cargo de ese fracaso simplemente porque en esas instituciones sigue predominando esa agenda de burbuja. Entonces a ellos no les importa, llega un momento en el cual no les importa lo que pasa afuera, llegando a posiciones elitistas. Bueno, ¿qué querés? Son brutos, claro. ¿no? Y hacia posiciones muy de derecha, en el fondo. Claro. Ahora, lo peor sí, de todo esto es que después esta misma gente es la que acusa a los que votan a Trump que no saben votar, que no tienen cerebro, ¿no? Una cosa así, que es lo que se está escuchando hoy mucho en los medios, ¿no? Como sí, se escuchó acá también con Milei, bueno, de los sectores opositores, de esta gente sin cerebro que hoy uno lo ve en todos los foros de izquierda, esta gente sin cerebro que no sabe votar, qué sé yo, y bueno, claro, no se hacen cargo. Ellos tienen tanto cerebro que van a la Villa 31 y le dicen que todo el problema es hablar con la E. Claro. Eso es entender la sociedad, tener un grado de comprensión de la sociedad muy elevado. Claro. ¿No? Es decir, se ocupan de una población que no llega al 1% de la población, que son la población que se define travesti, trans, y que merecen todos los derechos del mundo, pero yo no puedo resolver los problemas sociales tratando de resolver solamente los problemas del 1% de la población. Está claro. Entonces, y una cosa interesante, porque esto tiene que ver con la política norteamericana, es este punto. Habiendo sido durante mucho tiempo, sobre todo en la década de los 90, un consenso general en la política bipartidista, la única digamos, distinción que tenía el Partido Demócrata era en esta agenda woke. Cuando ese consenso se quiebra porque la crisis obliga a soluciones más generales, Trump apela a una solución general, reaccionaria, lo que uno quiera, pero está pensando en reconstruir el país, y el Partido Demócrata, sobre todo a partir de Kamala Harris, se queda en esa pequeña agenda todavía de los 90. Por eso digo, va a hacer falta en el Partido Demócrata una completa reformulación. Está muy claro, está muy claro. Fabián, bueno, no sé, cerrá como quieras, si hay algo que querías decir, pero por ahí no te lo pregunté, cerrá como quieras. El chivo nada más. Dale, pasalo. Dale. Todo aquel que quiera escuchar con más profundidad todo este tipo de análisis, hay un podcast que yo hago que se llama Un Mundo en Crisis, que está en el canal de Vía Socialista, y ahí tiene, digamos, análisis de política nacional y política internacional de lo que quiera. Así que los invito a que vayan a escucharlo. Un Mundo en Crisis, el podcast del Fabián Alaric. Fabián, como siempre te agradezco mucho por la comunicación y te mando un abrazo grande. Un gran abrazo para vos. Gracias.